Seguimos avanzando en Tele Buen Día, recibiendo ahora con muchísimo gusto a Fernando Pereira, es el coordinador del PIT-CNT. Pereira, buen día, ¿cómo anda? Buen día, un gusto estar con ustedes. Como Igualmente siempre. para nosotros. Bueno, estamos en una instancia, digamos, histórica, porque se ha determinado una prórroga en el Consejo Superior Tripartito. De hecho, el Consejo es el que determina que hasta fines de este mes sigamos adelante con la negociación de los convenios salariales. ¿Eso es una solicitud específica del PIT-CNT? No, es una decisión acertada. Yo creo que las partes, en este caso empresarios y trabajadores, vienen desarrollando una negociación que ha sido compleja, que ha sido desde nuestro punto de vista enlentecida por una actitud empresarial de no hacer propuestas en las mesas de diálogo y que efectivamente requería de más aire, si es lo que queremos, los acuerdos tripartitos. Digamos, la negociación en sí mismo es un valor. El valor de la negociación puede ser que algunas veces se vote, pero sería que el acuerdo fuera que las tres partes llegaran a una misma posición, se firmara, porque eso garantiza a las partes estabilidad durante todo el periodo y además abre una lógica de diálogo social y negociación colectiva muy favorable para la sociedad uruguaya. En función de eso, yo creo que el tiempo era absolutamente imprescindible. Habían apenas 20 convenios firmados de los 150 que hay que llegar al final del proceso, por lo tanto era claramente una necesidad imperiosa que el gobierno claramente entendió. En un escenario de conflictividad elevada. Sí, naturalmente, porque en el Uruguay, de acuerdo al estudio del Instituto Cuesta Duarte, que ha sido muy minucioso, muy preciso, hay 800.000 uruguayos que todavía ganan menos de 14.000 pesos líquidos, 500.000 de los cuales ganan 10.000 pesos. Muchos de ellos se encuentran trabajando en actividades rentables y obviamente y legítimamente, y yo creo que con mucha dignidad, pelean por mejorar sus condiciones de vida, de salario, de ingresos, de seguridad y de salud en el trabajo. Esa pelea en el mundo siempre se da a través del conflicto. En la sociedad vivimos conflictos cotidianos que no tienen que ver con el trabajo. Y cuando tienen que ser con el trabajo, por suerte en el Uruguay, son conflictos colectivos. Es decir, los toma un sindicato, los lleva adelante y cuenta con el respaldo de la central sindical. Claro, ahora, Fernando, ¿a ustedes le asignan casi que exclusiva responsabilidad del sector empresarial o entienden que el gobierno debería haber actuado de otra manera? Bueno, la responsabilidad se la adjudicamos al sector empresarial por la posición muy regresiva que ha tenido en el tema de la negociación colectiva. Ha observado al Uruguay en la OIT, se ha presentado más de una queja a un país que el propio Somavía, director de la OIT, toma al Uruguay como ejemplo de diálogo social en el mundo, incluso lo denomina que es un modelo que se podría exportar, no mecánicamente, pero que se podría exportar en cuanto a la negociación colectiva, incluso sirvió para temperar la crisis del 2008 y en buena medida la negociación colectiva resolvió una parte de los problemas de la crisis del 2002, ¿verdad? Hoy la vemos muy lejana, pero cuántas de aquellas situaciones muy complejas que se vivían... Sobre todo el concepto de diálogo social. Exacto, más que se de terminaron, exacto. Pero la negociación colectiva es parte, yo te diría, medular del diálogo social, medular, porque la relación capital-trabajo es una relación central en el Uruguay o en cualquier país del mundo. Claro. Entonces, este valor en sí mismo, todos los deberíamos preservar, los trabajadores, los empresarios, el gobierno. Entonces, esa actitud empresarial ha llevado a que en varios consejos de salarios llevaran propuestas inaceptables, incluso plataformas propias, cosa que yo había visto muy pocas veces. En el caso de los supermercados presentaron una propuesta de 11 puntos que limitaban las horas extras, limitaban la jornada horaria, los descansos semanales. Solo faltaba una cláusula que dijera, lo mejor que podría pasar acá es que no existiera sindicato. Pero tengo malas noticias, ahí va a haber sindicato, ya hay cerca de 7.000 trabajadores afiliados y va a haber más, porque claramente que estas situaciones provocan afiliaciones sindicales masivas. De hecho, los compañeros de FUESI me han dicho que esto ha ido evolucionando y además no están solos, digamos. Están acompañados de una central que hoy tiene un volumen muy importante de afiliados y una organización muy superior a la que teníamos hace 10 años. Bien, vayamos al detalle específico de este punto para seguir avanzando luego en temas un poco más generales. ¿La situación de los supermercados va camino a una solución o a un agravamiento? Bueno, yo pienso que va camino a una solución. Por primera vez en muchas semanas se ha presentado una fórmula, el gobierno ha presentado una contrapropuesta, hoy los trabajadores de la FUESI se están presentando otra, pero se desplegó la negociación, que es lo que nosotros reclamábamos insistentemente, es decir, hoy en el ámbito se está negociando. Hay una propuesta, se coloca una contrapropuesta, se estudia, se analiza, se modifica. Yo pienso que vamos camino a una solución.
No obstante, si esa solución no se diera por obstinamientos o por la razón que fuera, el movimiento sindical está preparado al detalle para tomar medidas solidarias en varios sindicatos de la alimentación, en el sindicato bancario y en el movimiento sindical en general. ¿Esa es una amenaza velada, No, digamos? es una constatación de que la solidaridad no es un verso, es una acción concreta. Uno puede mandarle cartas a Fuesi diciendo el sindicato tal se declara solidaridad con el conflicto, o puede ser solidario en la vida real, en lo concreto. No arregla Para eso hay sí, que pensar. Perfecto, Fernando. No, y no ser irracional. Correcto. Y no tomar la medida por cualquier motivo. ¿No? No como una suerte de ejercicio sindical, como gimnasia. No, sindical. gimnasia ni un minuto. Los trabajadores cada vez que hacen un paro en el Uruguay pierden salario. Es decir, por gimnasia nadie para. Para porque, por ejemplo, en los supermercados hay salarios apenas superiores a los 10.000 pesos. Nadie podría, de su audiencia, Daniel, pensar que los supermercados, las grandes superficies, no tienen capacidad de pago para mejorar ese salario a 15.000 pesos. Nadie lo podría hacer. Y de hecho las propuestas actuales están en ese entorno. Yo creo que se perdió en 2 meses. Igual vale la pena si al final de estos 2 meses se firma un acuerdo donde las partes quedan más o menos satisfechas, porque nadie va a llegar al 100% de lo que demanda, pero al mismo tiempo sabe que dio un salto en calidad. Ahora, no pensemos, Daniel, que esto que dice el PCNT es en cualquier circunstancia lo vamos a hacer. No. Nosotros nos hemos propuesto en esta ronda, lo hemos dicho explícitamente, que vamos a hacer el escudo de aquellos sectores que tienen mayor debilidad de ingresos económicos, ¿verdad? Y en este caso hemos priorizado en los trabajadores de los supermercados, en los trabajadores de las tiendas, en los trabajadores de los call centers y en los trabajadores rurales. Y hay otros sectores que otros compañeros están monitoreando a los efectos de buscar salidas. Bien, Pereira, yo le preguntaba Ninguna de hoy, las propuestas nuestras es desmesurada, Daniel. Claro, Estamos planteando 15.000 pesos. Está bien. Ahora, mi pregunta apuntaba a lo siguiente. Si ustedes entienden que no hay una solución, o de hecho, si no se alcanza una solución, separa el país, digamos, en solidaridad. El país no. Separa todas aquellas cuestiones que estén vinculadas con los supermercados. El país no se toca. Son medidas, diría un amigo, quirúrgicas. Medida quirúrgica, pero que avanza sobre una situación avanza masiva. Sobre un sector que nosotros Clave, creemos que no clave. ha tenido una actitud dialoguista con el movimiento sindical. Pero insisto, no pensemos que estas medidas se van a aplicar por cada conflicto, por cada situación, porque de hecho el movimiento sindical no lo ha hecho, sino por aquellas situaciones que lo ameritan de acuerdo a la reflexión colectiva y a la racionalidad. Ninguna de estas medidas puede ser tomada porque tenemos viento en la camiseta o nos levantamos eufóricos o tenemos... No, esto es racionalidad pura, Bien. que no quiere decir que el corazón no funcione, porque el que está en esta profesión o siente amor o no está. Correcto. Pereira, hoy le decía más temprano que ustedes le asignan una fuerte responsabilidad en toda esta circunstancia al sector empresarial y no me respondió si el gobierno también debería tener otra actitud. Bueno, yo he sido crítico con algunas frases del gobierno, he sido crítico con alguna parte de los lineamientos, porque los lineamientos en realidad como no son forzados, porque la ley a esta altura los acuerdos bipartitos los consagra, digamos, pueden ser registrados, o sea, las pautas no rigen como lo hacían antes, sí, como un elemento de presión que hay que ceñirse a él, pero de todas maneras esos lineamientos yo creo que han limitado mucho la negociación colectiva, o sea, pero sobre todo en los sectores de menores ingresos. Claro, usted dice que el péndulo del gobierno muchas veces está mucho más cercano a la postura empresarial que a la sindical. No tanto, estoy diciendo que debería haber levantado un poco más el lineamiento, que debería haber tenido una política específica para los sectores sumergidos, que si bien la tiene es demasiado pequeña, es un 2% más agregado, y que tal vez habría que haber pensado una política diferencial para los salarios más bajos, ¿no? Bien, Fernando, usted hoy decía de la responsabilidad de todos para mantener esto que puede llegar a ser hasta un modelo en el mundo, el diálogo social, los consejos de salarios. Decía de las responsabilidades gubernamentales, del sector empresarial, ¿y qué le queda al sector de los trabajadores? Porque usted también asumía ese desafío, y uno se pregunta, ¿por qué razón uno debe entender o interpretar o aceptar que en aquellos sectores donde hay convenios firmados haya conflicto? No, yo creo que donde hay convenio, el Pepe Delía lo decía muy precisamente esto, los convenios son para respetarse por una y otra parte, es decir, no se lo decía a los demás, también nos lo decía a nosotros claro, mismos. Pero no es lo que sucede en algunos sectores. En muy pocos. También es verdad que hay convenios colectivos que no prevén eso.
Los convenios colectivos tienen la mayoría de ellos cláusulas de prevención de conflictos, cláusulas llamadas de paz, aunque yo creo que están mal llamadas así, pero no importa, la gente entiende lo que es, y hay otros que no han tenido ni una cláusula de este tipo, es decir, que no hay ningún elemento del convenio que no le permita al sindicato movilizarse por las reivindicaciones que... Pero a usted le consta el fenomenal esfuerzo que hacen todos a la hora de firmar un acuerdo. Y después poner eso en duda, ¿no debilita, por ejemplo, el instrumento? Estoy sólido en esto. Los convenios son para cumplirse. Y si son para cumplirse, el movimiento sindical tiene un desafío hacia adentro, que es discutir y elaborar una táctica por la cual el día que se firmó un convenio, por los puntos que se firmaron en un convenio, no va a haber conflicto durante todo ese periodo. Yo te diría, Daniel, que en el 98% de los casos, esto te lo va a decir cualquier empresario, esto se cumple a rajatabla. Siempre se ponen dos excepciones, ¿no? Los paros, aquellos paros que vote el PIT-CNT en general, porque estos son paros muchas veces adoptados por cosas que no tienen nada que ver con ese conflicto salarial, y eventualmente los que vote la federación a la que pertenece. Pero en lo demás, yo te diría que se cumple el convenio en el 90 y pico % de los casos. Bien, allí es donde también a veces se manifiesta la necesidad de seguir formando cuadros sindicales. De hecho, el Cuesta Duarte tiene como algún ámbito de formación de nuevos dirigentes. ¿Hay un debe allí del sector sindical? Hemos hecho un esfuerzo enorme, no solo, ¿sí? Hemos hecho un esfuerzo enorme a partir del Cuesta Duarte y de su escuela sindical. Han pasado, yo pienso que en los últimos 4 o 5 años, más de 1000 trabajadores por cursos de diverso nivel del Cuesta Duarte. También hemos hecho cursos de por lo menos 300 trabajadores para especializarse en el tema seguridad social, porque nosotros ahí tenemos una representación en el gobierno. Hemos firmado un convenio muy positivo para el movimiento sindical con la Universidad de la República para un curso de relaciones laborales. En este curso, en 3 años, han participado cerca de 400 trabajadores, la mayoría de ellos miembros de las direcciones principales de los sindicatos, es decir, miembros de las federaciones o incluso de la dirección del PIT-CNT. ¿Pero sienten que a veces se toman decisiones por inexperiencia? No, a veces nos gana la ansiedad. Hay que saber que cuando se está al frente de un sindicato hay que tener 2 responsabilidades: escuchar a la gente y poderle decir que no, en algunos casos. Esto no es una tarea sencilla, porque pararse en una asamblea de miles a decir que una posición que es sentida por la mayoría en ese momento no es posible, es una tarea compleja. Muchos de nosotros las hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, es parte de nuestra práctica sindical y también es práctica de los que nos han enseñado los viejos dirigentes como Delía, como Turianqui. A veces eso nos cuesta. No obstante eso, nosotros tenemos una referencia del 5º Congreso del PIT-CNT, donde el sociólogo Superviel hizo una encuesta de los 1000 principales dirigentes y nos daba 5 años mayor a la educación formal de la media de la población uruguaya y algunos otros niveles que uno podía pensar que el dirigente está más formado. No obstante eso, nunca nos hemos conformado. Y el curso con la universidad es muy importante porque legitima conocimientos que el trabajador tiene por su vida cotidiana, pero nos ordena el conocimiento, ¿me explico? Claro. Y hemos tenido profesores notables que nos han ayudado mucho y el rector Arocena se ha comportado con nosotros de manera increíble. Perfecto. Pereira, ¿se imagina, ya que cita tanto a ese gran dirigente como Delía, se lo imagina reclamándole a la ARU el predio en la rural, por ejemplo, ahí en el Prado? No, me lo imagino observándolo. Nosotros el otro día en una reunión con Nano Olivera le dijimos que el comportamiento de la ARU no era un comportamiento lógico para la sociedad democrática que el Uruguay tiene, que los trabajadores rurales que repartían materiales en la puerta no eran sediciosos, eran trabajadores que ganan 10.000 pesos acompañados de sus hijos. Una de las señoras que es del sector del Tambo, que pagó la entrada para entrar porque sus hijos necesitaban ir al baño y no se le permitió la entrada, y le dijimos, te tenemos fichada. Son comportamientos que no parecen, primero, no parecen del siglo XXI, no parecen atinados a una sociedad democrática y no deberían hacerse en un predio de todos los montevideanos, Entonces, sencillamente lo que hemos hecho, y ayer le hemos mandado una nota, es pedir que esta conducta sea observada por la Intendencia de Montevideo en el sentido de que no se vuelva a repetir, porque uno ve una actitud tan negativa como esta, me salen palabras más duras, pero las contuve, y lo que tiene que hacer, además de criticar, es de tomar acciones para que esto nunca más suceda en el Uruguay. Bien, pero de ahí a reclamar un predio que no lo hemos hecho, trabajo. formalmente hemos decidido no hacerlo,
hemos decidido simplemente solicitar que la USARBA nos libera y en cada acto del PICNT tosudamente insistir con esta situación. Bien, lo del club de golf configuraba una situación similar. Richard Reed dijo que era necesario también que eso fuera un espacio público. Este tema no ha sido analizado. Yo creo que le cae todo el mundo bien que el club de golf, pero no está dentro hoy de las prioridades sindicales. Yo francamente creo que es una iniciativa que te debe caer bien a la mayoría de los montevideanos, pero hoy el movimiento sindical no lo analizó porque pero que es tribunero, digamos. No lo sé, no lo sé. No, pero digo que busca el aplauso. No entendí. Es un tema que probablemente sea de simpatía de los montevideanos, porque es un predio ubicado en una zona privilegiada de Montevideo, al que no accede la mayoría de los montevideanos. Yo digo algo que caiga bien, digamos. No, yo lo que digo es, no es hoy un tema prioritario, simplemente. Muchos compañeros del movimiento sindical entienden que este tema hay que en algún momento abordarlo porque un espacio que es público, que está en un lugar privilegiado de la ciudad, no es de acceso libre para los uruguayos en general, por lo tanto debería democratizarse el espacio. Pero claro, en mi lista personal de prioridades no integra las primeras 100, ¿no? Bueno. Pero esto no es un debate interno con Richard. De repente lo planteó y yo no sé muy bien cuál es el fondo del planteo. Lo que digo es, yo construyo mis prioridades en función a las demandas de los trabajadores. Las demandas de los trabajadores están, por un lado el salario, por otro lado las condiciones del trabajo, por otro lado la ley de responsabilidad penal empresarial, por otro lado ver si se conquista la comida en la obra, por otro lado está si se generan los salarios adecuados en los supermercados, los tiendas y los call centers, y en mi lista de prioridades, en el número 100, es pensar el club de golf, qué situación jurídica debía tener. De todas maneras, insisto, probablemente en algún momento el movimiento sindical lo discuta, es un lugar demasiado elitista, demasiado cerrado, pero insisto, no está hoy, el secretariado ni siquiera lo analizó. ¿Qué hay en la central sindical? ¿Perfilismo, internismo, división? No, diferencias, divergencias y la unidad en la diversidad. Es decir, por suerte hemos construido un espacio donde las más diversas opiniones e incluso personas ateas y religiosas, yo creo, tiendo a no negarlo, y muchos son ateos y no lo niegan, y algunos son marxistas, leninistas y otros venimos del pensamiento humanista cristiano. ¿Unos son radicales y otros moderados? No, yo eso la verdad que me parece que eso es más un force de la prensa que una realidad, porque lo radical sería aquellos cambios que uno propone de raíz, y muchas veces yo creo que los cambios de raíz los proponemos nosotros, claro, lo que se nos dice moderados. La prensa advierte también o simplemente observa muchas veces acciones que... No, pero también necesita ponerle un titular. De repente yo le pondría a mi corriente opinión responsable. Yo soy de articulación, no lo he negado en ninguna parte del mundo, a donde voy lo digo, así todo el mundo sabe que sos. ¿El contraste con responsable qué me significa? ¿Irresponsable? No, yo qué sé, yo me considero una corriente responsable. ¿Y la otra? El contraste ¿La no es irresponsable, el contraste son personas que tienen puntos de vista diferentes a los nuestros. Pero yo no encuentro que nuestras posiciones son, digamos, moderadas sí. No encuentro que son conservadoras ni oficialistas. Yo soy uno de los compañeros del movimiento sindical que no tengo actualmente militancia partidaria. Cierto. Es muy poco habitual que yo participe en alguna actividad de un partido político. Sin embargo, me ponen oficialista. Por lo tanto, tendría que estar en algún lugar donde el oficialismo... Ahora, tampoco niego que voto al Frente Amplio. Porque, digamos, todos somos lo que somos, Daniel. Porque finalmente, quienes trabajan conmigo no van a saber que voto yo. Quienes me conviven conmigo no van a saber que voto yo. ¿Para qué lo voy a esconder? Entonces, además soy hincha de Peñarol, de Goes, tengo familia, me gusta conversar con los gurises. Digamos, somos personas igual, votamos, tenemos esos derechos igual que todos. Si nosotros nos dejamos acorralar y creer que no podemos hacer política porque somos dirigentes sindicales, en realidad estamos entrando en un juego muy peligroso, que es el de la neutralidad. Ahora, no me quiero quedar con nosotros somos los responsables y hay otros irresponsables, porque esa no fue la lógica. Me quiero quedar con esto. Nosotros somos una corriente responsable, analítica, que documenta lo que dice y lo presenta a la sociedad en su conjunto. Hay otros compañeros que tienen visiones diferentes, es decir, creen que se puede ir más rápido, que hay que generar mejores condiciones. En fin, son debates internos, yo creo que desde el 50 para acá existen. Para mí son muy saludables. Ahora, ninguno de nosotros pierde una cuestión de vista. No hay nada más importante que la unidad. Solo se pueden hacer estas medidas solidarias que yo le planteé porque existe una única central sindical
y la puede coordinar todavía el secretariado del PIT-CNT. Bien, Entonces este es un valor trascendente, vital, pero hay diferencias políticas. Claro. Por ejemplo, Sí. cómo caracteriza el gobierno una parte del movimiento sindical y cómo la caracterizamos otra, es absolutamente diferente. A eso quería apuntar, no solo la prensa muchas veces tiene esa tendencia al título, sino que a veces toma declaraciones de los propios dirigentes gubernamentales. Sí. Vamos a seguir hablando, Fernando, porque hay mucho para discutir sobre este asunto, pero me querría quedar simplemente con un comentario a propósito de la decisión aquella de su momento del Frente Amplio de crear un frente sindical para o sea, por algo el Frente Amplio dice, ojo el perfilismo, ojo esta cuestión de los radicales en el PIT-CNT, vamos a crear un frente sindical para tratar de generar otro clima. Bueno, yo creo que es una decisión, yo no participo. Yo creo que es una decisión acertada del Frente Amplio, como la de cualquier partido que conforma un frente de trabajadores. De hecho, hay en el Partido Nacional una comisión de asuntos sociales. Entonces, a mí esas cosas mucho no me preocupan. Me preocupan si los partidos quisieran incidir en la decisión de los trabajadores. Pero vamos a ver, ¿qué es independencia? Porque vale la pena siempre definirlo. Independencia es que el movimiento sindical y los trabajadores no consulten a los partidos políticos para tomar sus decisiones. Si nos piden otra cosa, a veces nos piden neutralidad. Pero fíjese usted, Daniel, todo lo que ha pasado entre el 2005 y acá. Ley de negociación colectiva, ley de libertad sindical, cambio en la prescripción de los créditos laborales, licencia por estudio para los trabajadores privados, aumento de la licencia por maternidad. Y podría nombrarle 30 leyes más. Si yo dijera, no pasó nada en el Uruguay, el desempleo al 6%, el salario promedio creció el 40%. Si yo dijera, en el Uruguay no pasó nada, sería neutral. Yo digo, en el Uruguay pasaron muchas cosas. Con todos estos avances, Daniel, 800.000 trabajadores ganan menos de 14.000 pesos. ¿Yo no tendré que seguir peleando? Yo ahora que estoy más fuerte, ¿no tendré que proteger a los sindicatos que todavía tienen debilidad? ¿Yo no tendré que pelear para que el trabajador rural tenga 14.000 pesos? Y por último, ¿no tendré que pelear por los temas estratégicos? ¿No tendré que pelear porque el presupuesto educativo sea mayor? ¿Porque el Sistema Nacional Integrado de Salud se profundice y efectivamente la atención primaria mejore? ¿Porque los tiempos de espera de los especialistas sean menores? ¿No tendré que pelear estratégicamente por el desarrollo nacional? Y eso es el desarrollo de las personas y ver hacia dónde va el mundo productivo. En el apoyo está la crítica también, ¿no? En el apoyo al gobierno actual, digamos. Mucha, claro. Hay unas condiciones para decir, esto fue muy bueno, nos permitió potenciarnos, pero vamos a ir a más. Bien, no nos queda más tiempo. El 29 de octubre el 29 de este mes está confirmado el paro general. Sí, totalmente, va a ser un paro de 9 a 13 horas, estamos viendo dónde hacer la concentración, va a depender mucho de la solución del conflicto de los supermercados, pero si no vamos a definir un lugar, y bueno, la reivindicación claramente está vinculada a los consejos salarios, a la educación, a la salud y a temas que importan a los uruguayos como la ley de responsabilidad penal empresarial, porque estamos convencidos que ni un solo uruguayo puede morir por trabajar, ninguno. Muchas gracias. A las órdenes. Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Presentó NIR, sofás que despiertan pasiones. NIR, la evolución del NIR.